Buenas tardes nuevamente. Eh, en su momento el licenciado Nájera pues me presentó con ustedes y pues ya tuve la oportunidad de haberles impartido este curso en una ocasión. Entonces el Nájera pues tuvo un inconveniente por cuestiones de trabajo, no va a poder estar con ustedes el día de hoy, pero pues ni yo tampoco, ¿verdad? Eh, podrá ser posible que yo pueda estar con ustedes, pero el curso lo va a impartir un abogado que es en derecho penal y él pues en unos momentos se va a conectar. Entonces les pido por favor un poco de paciencia y en unos minutitos él pues va a estar con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues también pueden aprovechar, ¿verdad? Su conocimiento y van a continuar con el desarrollo del esquema que el licenciado Nájera pues en su momento. Entonces vamos a dar unos minutitos, por favor, y, y en unos momentos damos inicio a la clase.
Bueno, vamos a dar inicio al curso de hoy. Para ello, pues les presento al licenciado Edwin Cabrera, quien estará impartiendo, pues, lo que corresponde para el día. No recuerdo, pues se quedaron pues viendo lo que es lo relativo a al desarrollo de la audiencia de primera declaración, lo que es el artículo 81. Si no estoy mal, alguien que me confirme, por favor. La defensa técnica. En la defensa técnica. Muy bien. Bueno, entonces, licenciado Edwin Cabrera, por favor, nos hace el honor de presentarse y lo dejo en el uso de la palabra y que inicie su clase, por favor. Muy amable, muchas gracias. Un gusto poderla saludar y poder saludar a todos. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes esta clase en donde pues una de las ramas en las cuales me apasiona mucho dentro del derecho es el derecho penal y también el derecho procesal penal. Hay que tener muy en claro que dentro de nuestra legislación pues hay aspectos muy propios que son muy importantes analizarlos. Sin embargo, quiero presentarme. Yo soy abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También fui estudiante de esas aulas, hoy por hoy virtuales, pero también estuve en esos años, del año 2007, si no mal lo recuerdo, al año 2011, formé parte de esos estudiantes. Como por hoy estuve de ese lado, hoy por hoy ejerzo la función desde una perspectiva fiscal, por así decirlo, desde una perspectiva distinta a lo que se miraba en las aulas y que pues hay muchas dudas, muchas dudas. Hoy por hoy ejerzo un cargo público, me estudié una maestría también en Derecho Penal dentro de la Universidad de San Carlos y hoy por hoy estudio también una maestría en Derechos Humanos y Constitucional en la Universidad Galileo. Es un gusto también poderlos saludar a todos, también licenciada. Usted me dice si podemos dar inicio y estamos listos. Un gusto, licenciado. Bueno, entonces, por favor, ya podemos dar inicio al curso de hoy, al contenido. Gracias. Por lo que estaba pudiendo ver en los mensajes, hay estudiar los artículos 82 y 92. Estaba viendo yo que es una de los aspectos fundamentales dentro del proceso penal y yo quiero que pues no quede dudas y cualquier duda que tengan, por favor pregúntenme. Aquí hay una perspectiva desde el área práctica que se pone hoy por hoy de conocimiento en los órganos jurisdiccionales y a mí me gusta también que participen y de hecho también pues puedo preguntarles y no lo hagan sin temor, pregunten, porque lo que hoy por hoy aprenden, saben que no se olvida ya en el ejercicio de la profesión y están dentro de una de las etapas procesales más importantes y de hecho es la que da inicio a todo. Para recapitular, ustedes saben cuántas etapas tiene el proceso penal, ¿verdad? Y estas están formadas, a mi criterio, o de lo que se viene basando, en una etapa preparatoria o de investigación, ¿verdad? Lo que da inicio a una etapa preparatoria es aspectos eminentemente muy importantes. Si ustedes ya vieron, por ejemplo, el hecho del ejercicio de esa defensa al que tiene derecho un sindicado, pregunto si ya lo vieron. No, licenciada. Ya. Fíjense que dentro del proceso penal se deben de ejercer o de cumplir con ciertas garantías. Y una de esas garantías es el derecho de defensa. ¿Cómo puedo materializar ese derecho de defensa?
Por ejemplo, la declaración que puedo ejercer yo en un proceso penal es una manera de materializar el derecho de defensa. Es un derecho fundamental, es una garantía que tiene cualquier persona que va a ser sometida a un proceso penal o que va a estar sujeta a un proceso, tiene ese derecho de ejercer su defensa. ¿De qué otra forma puede materializarse ese derecho de defensa? A través de nombrar un abogado defensor, ¿sí? De confianza. Esa es otra forma de materializar ese derecho de defensa. ¿Qué otra forma tengo de materializar el derecho de defensa? Es utilizando o solicitando un intérprete. Otras de las formas que tengo yo de materializar ese derecho de defensa, por ejemplo, es el de proponer medios de investigación, ¿sí? Hay sujetos procesales que supongo ya tienen conocimiento de cómo es que se desarrolla o cómo es que se basa este proceso penal guatemalteco, en qué sistema. Vamos a hacer preguntas para ver qué tan metidos están en esta, para mí, una de las ramas más apasionantes del derecho. ¿Qué sistema de proceso tenemos o se utiliza en Guatemala? El mixto, licenciado. Proceso mixto. Mixto, licenciado. Mixto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya se permite o sale de ese proceso inquisitivo. Ustedes saben que ahora ya hay alguien que se dedica solo a juzgar, alguien que se dedica solo a acusar y alguien que se dedica solo a defender. Eso va a garantizar un principio fundamental en el proceso penal que es denominado principio contradictorio, ¿verdad? Aquí permito poner mi tesis fiscal, y aquí permito poner mi tesis, ¿sí? Básicamente, al poner esas tesis, hay un criterio jurisdiccional que es el que va a prevalecer, ¿verdad? Para desarrollar esa audiencia de primera declaración, necesito hacer unas preguntas y cualquiera puede responder. Es muy importante para que todos tengamos conocimiento de cómo se maneja este proceso penal. ¿Cómo una persona llega a un proceso penal? ¿A través de qué medios una persona puede llegar a este momento que estamos, que es el de una primera declaración? Vamos a estudiar la audiencia de primera declaración, pero para que esa audiencia de primera declaración, a ver, yo como una persona acusada o sindicada o sospechosa, ¿será que voluntariamente yo me debo de presentar al juzgado a resolver esa situación jurídica? ¿O cómo es que puede darse que una persona esté sujeta a un proceso o vaya a ser llevada a un proceso, un órgano jurisdiccional? Puede ser a Por través medio de de una denuncia, Por medio de una citación. una prevención policial. Denuncia. Son 4 situaciones, Lick. Está la denuncia, la querella, la flagrancia y la cuasiflagrancia. Vamos a ver. Vamos a ver y vamos a diferenciar, por ejemplo, de un acto introductorio, ¿sí? A un momento en el que una persona puede ser puesta a disposición de un órgano jurisdiccional. ¿Tienen la Constitución Política de la República de Guatemala a la mano? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Vale. Podemos ubicarnos en ese principio que se llama detención, en ese artículo que tiene como epígrafe la detención legal. Artículo 6. artículo 6. Entonces, por Artículo favor, 6. alguien que proceda a darle lectura. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos Ajá. Sí, continúe. a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas. No Muy bien. podrán Continúe. Sí, continúe, está bien. No podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y a los tribunales de oficio se iniciará el proceso correspondiente. Muy bien, muy bien.
Ya, aquí vamos a analizar ese artículo constitucional donde establece que una persona puede ser detenida de forma, para que esa detención sea legal, se tienen que dar dos presupuestos. El primer presupuesto es que esta persona sea detenida por orden de juez competente. Esto se llama a través de una orden de aprehensión, ¿verdad? Ese orden de aprehensión se deriva de un acto introductorio, ¿sí? Y ese acto introductorio fue puesto de conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público llevó a cabo una investigación y cuando consideró, solicitó al órgano jurisdiccional, solicitó al juez que girara una orden de aprehensión a esta persona donde pudiera ser habida para que resuelva su situación jurídica. Ese es el primer aspecto, que deviene de un acto introductorio. No sé si estamos claros ahí. El segundo presupuesto deviene de una flagrancia, ¿sí? La flagrancia tiene tres momentos, ¿sí? Cuando analizamos la normativa procesal, podemos percatarnos, por ejemplo, de que existe una flagrancia, una cuasiflagrancia y una continuidad. Para explicarles brevemente esto, porque supongo que esto ya lo pudieron haber visto en algún momento, pero la flagrancia es cuando la persona es detenida en el lugar del hecho con elementos que determinan o que haya participado en ese momento con, pues básicamente se le conoce en lenguaje coloquial con las manos en la masa, ¿verdad? Esto es básicamente el hecho de la flagrancia. La cuasiflagrancia, la diferencia va a ser que esta persona va a ser encontrada en un lugar distinto, o sea, dentro del contexto de un escenario criminal, puede ser a una calle, pero con indicios que hagan presumir que haya participado en él, ¿sí? Es decir, tenía el cuchillo en la mano, tenía el arma en la mano, o iba en el vehículo de la persona. Esos son aspectos que determinan una cuasiflagrancia. No es detenido en el lugar del hecho, pero sí en un lugar y con un medio que permite establecer que esta persona participó en él. Y luego un tercer elemento que es la continuidad. Esta continuidad es un elemento muy importante que se debe de analizar para que pueda de alguna manera legalizar la aprehensión de una persona. Porque digamos que los policías van en persecución, ¿sí? Los policías van persiguiendo a dos delincuentes que van en una motocicleta, pero porque ellos no se percataron. Eso es muy común en Guatemala, que por ejemplo van unos agentes en una motocicleta y les dicen, mire, fíjese que las dos personas que van ahí me acaban de robar mi celular. Ese es de conocimiento que las autoridades tienen que responder de forma inmediata. Entonces solo ven a la motocicleta que va a excesiva velocidad y ellos inician la persecución. Y ahí se da una continuidad porque ellos no pudieron observar el momento en el que lo cometió, pero sí fueron advertidos. Entonces eso sí les da facultad a ellos de poder aprender a una persona. Porque si una persona, la policía la aprende y no se determina que existió flagrancia, sí hay responsabilidad para el funcionario público que la ejecutó. Básicamente, viéndolo de la perspectiva inicial. Estamos claros, ¿verdad? No sé si hay alguna duda ahí. Siempre pueden interrumpir, no hay ningún problema.